nuestra identidad distribuyendo volantes o poniendo carteles en las casas, por ejemplo, como existen en muchas diócesis, este hogar es católico, viva la Virgen María, viva la Virgen de Guadalupe. Ellos han cambiado un poco el discurso, han ablandado parte de su discurso anticatólico y han planteado que lo que quieren es una conversación sobre la Biblia. Así tocan la puerta, ¿no? Siguen tocando la puerta. Estas son las denominaciones que tocan la puerta de manera especial, ¿no? Y que dicen, oye, mira, queremos hablar solo de la Biblia, queremos tener una conversación de la Biblia, trae tu Biblia católica. Y comienzan a hacer preguntas sobre la Biblia. Bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay que ir a misa los domingos? No está en ninguna parte. Entonces, así al católico que no sabe de la Biblia y no sabe de su doctrina católica, lo va enredando y le va terminando por convencer, mira, tú crees cosas que en la Biblia no están. Y al final ya los terminan convenciendo de su postura anticatólica, que la Iglesia Católica es en realidad una estafa, que es una iglesia enemiga de Cristo, etcétera, etcétera. Pero resulta que en los últimos años estas denominaciones, especialmente en algunos países donde son significativas, como por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá o en el Brasil, estas denominaciones han ido encontrando que el enemigo feroz que era la Iglesia Católica resulta no ser el enemigo al final del día, sino que los procesos de secularización y los procesos anticristianos que se viven en nuestros países contra el cristianismo, a favor de la enseñanza de el sexo libre, de la homosexualidad aceptada y equiparada al matrimonio, del aborto, etcétera, estas denominaciones que son cristianas o que creen en una ética cristiana, encuentran que la Iglesia Católica resulta siendo uno de sus principales aliados, ¿no? Y ellos la toman como tal, la aceptan como tal, y en consecuencia están viendo que en el terreno de la lucha política o cultural, la Iglesia Católica es un aliado enorme y esto aminora su ferocidad anticatólica, por lo menos en muchas de estas denominaciones, ¿no? Las asambleas de Dios, bajo ese pastor famoso que después fue descubierto con una vida moral completamente cuestionable, Jimmy Swaggart, tenían un anticatolicismo militante que lo han ido perdiendo en los últimos 15 años, ¿no? O sea, no hace mucho tiempo. Y entonces, con estas denominaciones, la caridad nos obliga a dos caminos, o nos llama a dos caminos. Por un lado, la cooperación en el terreno de los temas de familia, vida, defensa de la vida, cultura, etc. Y por otro lado, una claridad doctrinal que se basa en lo siguiente, en hacerles entender, mira, nosotros los católicos no creemos que toda la verdad y solo la verdad está en la Biblia exclusivamente. Y tenemos una razón lógica muy poderosa. ¿Tú por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia dice que hay que creer en la Biblia, entonces deberías creer también en el Corán, porque el Corán también dice que hay que creer en la Biblia. Tú crees en la Biblia en realidad porque un pastor o aquella persona que te evangelizó te dijo que en la Biblia estaba toda la verdad. Y en el fondo has creído en una autoridad. Nosotros no la creemos implícitamente, la creemos explícitamente, que la Biblia es palabra de Dios creíble porque una autoridad externa heredada por Jesucristo, que es la Iglesia, nos lo ha dicho. Y en consecuencia tenemos una actitud de claridad en el tema doctrinal, que ellos entiendan que nuestra postura es una postura lógica, maciza e histórica, ¿no? Y entonces, así, mientras cooperamos en el terreno de aspectos políticos o culturales, finalmente el Señor nos dará un día el don de comprender, ¿no?, cuando descienda el Espíritu Santo nuevamente y haga comprender a los que no comprenden aquello que sí comprenden los que comprenden, ¿no? Finalmente están los grupos usualmente teleevangelistas que se comunican más por la televisión que por tocar las puertas de las casas, que contratan tiempo en los canales de televisión y que han convertido la religión cristiana en realidad en una especie de beneficio económico que resuelve los distintos problemas. Una denominación brasileña, por ejemplo, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, o otra denominación que se separó de esta, como es la Iglesia, entre comillas, Pare de Sufrir, son denominaciones que convierten la fe en un camino de éxito, básicamente. Un camino de éxito que supone, además, erogar, o sea, sacar plata del bolsillo, ¿no? Para beneficio, con mala o buena intención, nosotros no podemos juzgar la intención y las conciencias de aquellos que son sus telepastores, ¿no? Bueno, frente a ellos nosotros tenemos una responsabilidad de caridad enorme.
tenemos que enseñarle a quienes han caído, a quienes son prosélitos de estas denominaciones, que el verdadero camino de Jesús no convierte la cruz en un signo de más que suma dinero y bienestar, sino que es un camino que nos ha sido revelado y en consecuencia traerlos hacia el conocimiento de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, el conocimiento de la doctrina auténtica, católica, para que descubran que sus necesidades, que sus sufrimientos no están siendo resueltos por estas denominaciones, sino que están siendo aprovechados para beneficio de algunos pocos. De esa manera, en todo el espectro de los hermanos separados, nosotros podemos vivir la caridad con comportamientos específicos de acuerdo a cada uno de ellos. Que tengas un buen día.